Till no nació de forma natural. Su existencia es una aberración, un ser maligno con la apariencia de un enorme conejo flotante, gestado a partir de la agonía de cientos de almas torturadas. Esta naturaleza lo convierte en un parásito emocional que busca individuos con sentimientos profundos para alimentarse de su miedo más puro. Su primera gran irrupción fue en el reino de Douglas, el guía de las almas. Douglas, que vivía en una oscuridad neutral, fue humillado por Till. Al desafiarlo, Till lo castigó obligándolo a experimentar, en un solo golpe, toda la carga del sufrimiento humano, la enfermedad, el terror y la agonía de la muerte acumulada por eones. Douglas colapsó, mientras Till se marchaba entre risas, demostrando que su poder estaba por encima de los jueces de almas. En un tiempo místico, un joven nació junto a Valeria, su alma gemela espiritual. Durante su travesía por las llanuras del olvido, fueron acechados por Till. Aunque el joven recibió dones sagrados del Mesías de la sabiduría, las 6 lenguas, la vela de fuego eterno y la estrella guía, no pudo evitar lo inevitable. Till devoró a Valeria, despedazando su cuerpo ante los ojos del joven. En ese momento de quiebre absoluto, Till hundió sus pulgares en los ojos del muchacho, arrebatándole la vista y poseyendo su alma. Desde entonces, el joven desapareció para convertirse en el vehículo físico de Till en el mundo mortal, con el objetivo de usar sus dones para entonar la 7ª lengua y poner fin a la humanidad. Ya con un pie en nuestra realidad, Till se convirtió en una leyenda urbana de horror, apareciendo en momentos de gran tragedia. Atormentó al soldado Alexander en una celda alemana hasta devorarlo, y se manifestó ante un general nazi a través del humo de los crematorios. Fue visto entre los escombros de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, acechando a los sobrevivientes, y se presentó ante un niño de 7 años escondido bajo su cama, dejándolo marcado por el miedo personificado para siempre. Años después, Till se encontraba cautivo en el Palacio de los Sueños. Su liberación fue culpa de Brian, un onironauta que abrió la puerta prohibida. Por accidente, el miedo de Brian le dio su nombre definitivo, Till. Till mató el cuerpo de Brian y persiguió su alma. En el enfrentamiento, el espectro Stephen intentó salvar al joven lanzando ráfagas de papel, pero Till fue más rápido. Despedazó a Stephen y engulló a Brian, susurrándole la mentira de que su novia Luna había muerto. La soberbia de Till no tenía límites. Se enfrentó al guardián de los sueños y, cuando estaba por ganar, intervino el creador. Humillado por la superioridad de estas deidades, Till regresó al mundo de los sueños con un solo propósito: la destrucción total. Destruyó el palacio y liberó a las entidades del odio, la locura y la mentira. Creyéndose el amo absoluto, Till le propuso una alianza a la entidad destructora, Luna, para devorar juntos a la humanidad. Pero su arrogancia lo cegó ante el error: haber dado poder a algo que superaba toda lógica. Till, el ser que se alimentaba del miedo de los demás, conoció por fin el terror absoluto. Sin oportunidad de defenderse, fue despedazado de un solo golpe por la fuerza imparable de Luna. El heraldo de las almas torturadas terminó su existencia siendo devorado por una oscuridad mucho más vasta que la suya. La historia de Ingrid comienza con una tragedia doméstica. A los 8 años, su vida fue truncada por su propio padre, un titiritero de televisión que ocultaba una naturaleza sádica. Tras asesinar a la madre de Ingrid en una disputa familiar, el hombre volcó su furia sobre la niña, acabando con su vida mediante el estrangulamiento. Sin embargo, en lugar del descanso, el alma de Ingrid cayó en un vacío absoluto. En esa oscuridad profunda, su alma herida conoció a Douglas, una entidad cósmica encargada de guiar el destino de las almas. Al notar que en Ingrid albergaba una inmensa rabia hacia la humanidad, Douglas le ofreció un trato: regresar al mundo mortal como su mano ejecutora. Él selló su esencia en un inofensivo pato de peluche, convirtiéndose en su guardián y compañero inseparable. El regreso de Ingrid al plano mortal fue violento y sobrenatural. Ingrid reapareció desnuda en una carretera, con quemaduras de 2º grado y las retinas calcinadas, pero aferrada a su peluche de pato. En el hospital, el doctor Sebastián descubrió una verdad aterradora a través de radiografías. El cuerpo de Ingrid carecía de órganos y contenía rostros fantasmales, mientras que el peluche de pato poseía un corazón latiente. Tras advertir que ella era la acumulación del miedo y el castigo, Ingrid desató una carnicería, masacrando al personal y desapareciendo en las sombras. El hospital fue sellado y su historia clasificada como alto secreto. Años después, Ingrid tuvo un encuentro con Javier, un niño solitario.
Lo que comenzó como una interacción vulnerable donde Ingrid se ganó la confianza de Javier, se tornó en una crónica de horror. Al narrar su pasado, Ingrid sufrió un flashback violento de las manos de su padre apretando su cuello. Proyectando ese odio en el presente, estuvo a punto de arrebatarle el alma a Javier, el único niño que intentó ayudarla. Solo la intervención de Douglas logró detener el frenesí de una niña atrapada eternamente en su propio trauma. Tiempo después, Ingrid regresó a las ruinas de la casa donde murió para confrontar su origen. Allí, Douglas le reveló su propia historia. Él no nació de humanos, sino de la oscuridad, y su percepción del dolor cambió tras ser torturado por un ser llamado Till. Douglas le confesó que ella no era solo una aliada, sino que él había creado el concepto del infierno personificado en ella para castigar el mal. En un acto de confianza absoluta, le reveló que el corazón dentro del pato de peluche era su propia vida. Si el peluche moría, él también. Ingrid juró protegerlo, sellando un vínculo de amor y lealtad más allá de lo humano. Durante una de sus misiones de castigo, Ingrid se encontró con el detective Herman Spencer. Al verse, ambos se reconocieron por sus ojos blancos, la marca de quienes han regresado de la muerte. A pesar de recibir un disparo, Ingrid mostró su naturaleza sobrenatural al sanar instantáneamente. Douglas presentó a Ingrid ante Spencer como un viejo amigo, dándole al detective la clave para su propia existencia. Él debía encontrar el sentido de su vida y ejecutar su propia venganza. La tragedia golpeó cuando la entidad Luna capturó a Douglas. Para proteger al mundo y, sobre todo, para evitar que Ingrid desapareciera con la destrucción de la realidad, Douglas soportó una tortura indescriptible y murió físicamente frente a su padre, el Creador. Tiempo después, el Creador se acercó a una Ingrid silenciosa para darle la noticia. En un gesto de lealtad inquebrantable, Ingrid le entregó el pato de peluche. Al abrirlo, el Creador descubrió conmovido que el corazón de Douglas seguía latiendo en su interior. Ingrid había cumplido su promesa. Protegió la vida de su amigo en el mundo mortal, permitiendo que la esencia de Douglas perdurara. El ciclo se cerró con la gratitud eterna del Creador hacia Ingrid, que nunca dejó de cuidar el corazón de su hijo. Doctor, dígame la verdad. ¿Qué me ocurre? La historia de Herman Spencer comienza con una tragedia bajo el nombre del detective Baker. Como investigador profesional, Baker fue asignado al caso de Jeff Germent, un joven cuya psique se quebró tras años de acoso escolar y una cruel humillación digital. Tras causar accidentalmente la muerte de la chica que amaba y descubrir que el afecto que recibía en red era una burla, Jeff abrazó la psicopatía, mutiló su rostro para convertirse en el espectro conocido como Jeff the Killer y masacró a su propia familia. El destino de Baker se selló cuando, tras un día de investigación, regresó a casa para encontrar a su esposa Mérida asesinada, solo para ser ejecutado instantes después por el mismo Jeff. La muerte no fue el final para Baker. Su alma fue recibida por Douglas, la entidad cósmica encargada de decidir el destino de las almas. Conmovido por la injusticia de su muerte y su sed de venganza, Douglas le otorgó una segunda oportunidad. Lo devolvió al plano mortal en el cuerpo de Herman Spencer, un hombre que llevaba 9 años en coma. Spencer despertó con los ojos blancos, la marca inconfundible de aquellos que han regresado del vacío, con una única misión: dar caza a Jeff Germent. En su cruzada, Spencer rescató a Jane, una niña que sobrevivió a la brutalidad de Jeff, convirtiéndose en su mentor y protector. Juntos, se adentraron en un mundo donde la línea entre lo humano y lo paranormal se desvanece. Durante su transcurso, Spencer se enfrentó a entidades legendarias como el ser sin rostro y la criatura que tenía garras como un rastrillo. Bajo el radar de las autoridades, y con el apoyo secreto de su antiguo colega masón, Spencer operó como un fantasma en el sistema. Fue en este trayecto donde se reencontró con Douglas e Ingrid, comprendiendo que formaba parte de un orden mayor de ejecutores sobrenaturales. Al enfrentarse a seres como el devorador de semillas, Spencer comenzó a ver en estos monstruos un reflejo de su propia alienación y dolor. La tragedia volvió a golpear en el clímax de su búsqueda. El enfrentamiento final contra Jeff resultó en la muerte de Jane. Spencer sobrevivió gracias a la intervención del ser sin rostro, pero con la pérdida de su protegida, su venganza se volvió cenizas, y al ver a Jeff en el suelo, Herman lo asesina con un disparo sin pensarlo. Sumido en la apatía, Spencer vivió una década en el olvido hasta que Douglas le concedió un último deseo. Spencer no pidió su paz, sino que Jane pudiera renacer, dejando atrás una última carta de amor y arrepentimiento.
Años después, el pasado resurgió a través de Hermes, el hijo de Masón, quien descubrió los archivos ocultos de los casos Spencer. En su búsqueda de la verdad, Hermes fue rescatado de una muerte segura en el bosque por un hombre de ojos blancos. Spencer, ahora un ermitaño consciente del peligro de su mundo, confirmó su identidad y quemó los archivos para proteger la vida de Hermes, advirtiéndole que la verdad sobre estos seres es una carga demasiado pesada para los mortales. Tras un breve viaje juntos, donde Spencer demostró que su fuerza y su vínculo con lo sobrenatural permanecían intactos, se despidieron para siempre. Spencer entregó a Hermes los medios para una vida tranquila, eligiendo regresar a las sombras. Hermes, al final de sus días, decidió legar esta crónica a James Silver, asegurando que la historia del hombre que murió como Baker y vivió como Spencer no fuera borrada por el tiempo.